Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ayúdanos a santificar tu nombre en esta reunión preciosa que nos regalas. Ayúdanos a ser enteramente tuyos. Ayúdanos a no ser nosotros, a que seas tú en nosotros, tanto los que hablan como los que escuchan. Queremos ser un solo cuerpo, Señor, para un solo Dios. Te pedimos todo esto en el nombre santo y precioso de Jesús, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, pues siguiendo en la línea de reflexionar sobre la fiesta de tabernáculos, ¿no? Sobre por qué celebrarla también entre nosotros antes de la venida de Cristo. Vamos a ver alguna serie de, reflexiones al respecto de momentos también de la historia en las que han pasado ciertas cosas en esta época, ¿no? Y cómo han influido para que las personas estuvieran mejor preparadas para el evento más importante de la historia, ¿no? Vamos a empezar leyendo una parte del capítulo 49 el capítulo 49 de esto es Patriarcas y Profetas, creo que es, sí. O el deseo de todas las gentes, ya no recuerdo ahora. Lo que está claro es que es el capítulo 49. Lo he cambiado tantas veces que ya no sé qué libro es. Pero bueno, dice así. La fiesta duraba 7 días. Vamos a ponernos en situación de cómo el pueblo vivía esta fiesta. La fiesta duraba 7 días y para su celebración los habitantes de Palestina, con muchos de otros países, dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. De lejos y de cerca venía la gente, trayendo en las manos una prenda de regocijo. Ancianos y jóvenes, ricos y pobres, todos traían algún don como tributo de agradecimiento a aquel que había coronado el año con su bondad, y hecho a sus sendas rebosar gordura. Todo lo que podía agradar al ojo y dar expresión al gozo universal, era un gozo universal, era traído de los bosques. O sea, la gente iba a los bosques, salía al bosque y traía todo lo que era agradable a la vista. Hasta el punto que dice que la ciudad tenía la apariencia de una hermosa selva. Aquí ya tenemos que empezar a imaginarnos en qué estaban convirtiendo Jerusalén. Cada uno empieza a hacerse una idea de en qué estaban convirtiendo Jerusalén. Hasta el punto de que cuando tú pasearas por la ciudad pareciera una selva. Vamos a ver eso, es muy interesante. El deseo de todas las gentes, gracias. Es que, he tenido que prepararlo a través de las aplicaciones de móvil y hay cosas que no tengo apuntadas. Bueno, pues eso, fijaros, una hermosa selva. Eso nos implica pues algo precioso, algo natural, ¿no? Algo que nos da paz, ¿verdad? Cuando nosotros salimos al bosque, salimos a un lugar natural, que todo es verde, todo frondoso, con ríos, ¿no? ¿Cómo estamos? Es gozoso para la vista, ¿no? Y de repente pues te cambia el carácter, de repente te encuentras como más tranquilo, más en paz y hasta sonríes. Pues esto es lo que el pueblo se estaba preparando para vivir. El pueblo quería vivir regocijo, y un regocijo universal.
universal. ¿Participaba el cielo en todo esto también? Fijaros lo interesante de esto. Vamos a seguir leyendo. Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. Lo que recordaba sobre todo es el momento de travesía, después de haber salido de Egipto, después de haber pasado la Pascua, tenían que atravesar toda una serie de situaciones en el desierto y Dios siempre los protegía. Les ponía la nube durante el día, les ponía la luz durante la noche, les abrió las aguas, ¿no? Había pasado toda una serie de cosas, ¿no? El maná, y siempre estaban protegidos por el Señor. Entonces, estos tabernáculos estaban recordando esos momentos. A fin de conmemorar su vida en tiendas, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. O sea que esas mismas ramas que iban a buscar al bosque, las utilizaban para hacer sus propias enramadas. Los erigían en las calles, en los atrios del templo y en los techos de las casas. Las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén estaban también salpicados de estas moradas de hojas y bullían de gente. ¿Nos hacemos una imagen? Es importante tener esa imagen, Todos los tejados adornados con todo colgante verde, con todo el mejor gusto posible, para reflejar algo. Y bullía de gente. También dice que los levitas cantaban constantemente, y dice que los cantos parecía que venían de las montañas. Imaginaros el eco que se debía generar y cómo... O sea, era un momento de real júbilo, un momento impresionante. Más adelante, en el deseo de todas las gentes también, nos dice lo siguiente: con cantos sagrados y agradecimiento, los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta, venía el día de las expiaciones. Sabéis que antes del tabernáculos, en el mes de Tishri, el mes séptimo, el primer día tenemos la fiesta de las trompetas, el 10º día tenemos Yom Kippur, el día de la expiación, y el 15º día empieza el primer día de la fiesta de tabernáculos, que dura 7 días, más un día adicional. Entonces dice que una vez pasada el día de la expiación, en el cual se reunían todos alrededor del templo, se reunían ¿para qué? Para confesar sus pecados, para ver si pasaban el examen. Es cuando el sacerdote entraba dentro, ¿verdad?, del lugar santísimo. Entonces, una vez pasado ese examen, se enfrentaban a tabernáculos. Dice, el día de las expiaciones, en el cual, después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Una vez se acaba la expiación, el pueblo queda declarado en paz con el cielo. ¿Estamos viviendo ahora el día de la expiación? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, hay una época entre 1844 y la venida de Cristo, bueno, poco antes de la venida de Cristo, en el cual hay un juicio investigador, ¿no? Y las personas se están poniendo a prueba, como aquí se representaba. Entonces, una vez pasas el examen y apruebas, ¿qué viene? Jo, macho, podía haber sido más fácil. No, ¿qué viene? Viene alegría, ¿no? Viene un júbilo impresionante, ¿no? Pues eso es lo que se preparaban para celebrar en tabernáculos. Perdón. Así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. Es muy interesante eso de estar en paz con el cielo. También me gustaría que os quedarais con esta situación. Porque de la misma manera
que Elena White nos recuerda que cuando nosotros estamos pues en proceso de santificación, todo lo que nosotros hagamos en la tierra quedará ligado para el cielo. Entonces todo lo que nosotros cerremos en la tierra será cerrado en el cielo. Cuando nosotros morimos o se acaba el tiempo, ya no hay más posibilidad de cambio. Ya no, cuando Cristo viene no te cambia. Cuando Cristo viene ya recoge el cambio que se ha producido mientras estábamos en vida. Pues lo mismo pasa con el pueblo, ¿no? Hasta que el pueblo no estaba en paz con el cielo, no había fiesta. O sea que para poder estar en tabernáculos, para poder reunirnos y disfrutar de lo que estamos haciendo ahora, también tenemos que estar en paz con el cielo aquí. Y es necesario eso para poder estar en paz allí, también como iglesia, también como grupo. Vamos a ir viendo eso durante toda esta presentación. Así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. Se elevaba triunfalmente el salmo: alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, se alababa a Jehová por todo lo que había hecho por ti y por nosotros, ¿no? Pensemos también que estos momentos de encontrarnos es para eso también. Alabanzas para decir: Jehová me ha ayudado en esto, en lo otro, en lo de más allá, ¿no? Eso lo explicas al hermano, ¿no? Como quizás luego algunos de vosotros haréis aquí, en los testimonios. Y el otro hermano le dice: oye, pues yo también pasé esto, y mira, el Señor me ayudó con esto y con lo otro y con lo de más allá. Y eso hace que todos cojan más fuerza. Y el grupo coja fuerza. Y se alegre por lo que le ha pasado al otro también, ¿no? Mientras que toda clase de música mezclada con clamores de hosana acompañaba el canto unísono. Imaginaros la situación, No era una fiesta tranquila, no, era una fiesta realmente impresionante. El templo era el centro del gozo universal, otra vez. Todo el universo celebraba. Es muy interesante. Allí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios. Allí, alineado a ambos lados de las gradas de mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de los adoradores agitando sus palmas y ramas de mirto. Ya hablamos del mirto en el costado traspasado de Jesús, no sé si lo recordáis algunos. Unía su voz a los acordes y repetía el coro. Y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas. Todo el mundo participaba de la celebración. Hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza, un poco lo que he comentado antes. O sea que tenemos todo de verde, con las cosas más bonitas encontradas en la naturaleza, traídas engalanando Jerusalén entera, lleno de gente y lleno de cantos de júbilo. Eso implica que si ya todos estamos juntos, ya todos estamos contentos, ya todos hemos pasado ese examen, estamos siendo uno entre nosotros y con Dios. Pues eso es lo que tenemos que empezar a practicar aquí, como cuerpo, para poder disfrutarlo allí. Es la única manera también de crecer personalmente. Como ha leído antes el hermano Luis, que ha dicho que si no perseveramos en reunirnos, vamos a ir perdiendo el gusto por la palabra de Dios. Vamos a ir perdiendo el interés, porque nos necesitamos. Y eso implica, claro, bajarse del burro, del orgullo, ¿no? Lo que comentaba él. Dejar el ego a un lado y realmente reconocer que necesitamos gente. Gente que está con lo nuestro, hermanos, ¿no? Y que juntos queremos estar regocijándonos en ese momento clave, ¿no? Voy a leer una cita.
Espero haberla traído. Pues no la tengo aquí. Bueno, es una cita de Elena White que compara el calor de la verdadera amistad con el amor que siente el esposo por la esposa. Y dice que ambas cosas son un gozo anticipado del cielo. Ambas cosas. Sabemos que cuando se acaba la expiación, ¿qué pasa? Ya el juez se levanta, cambia las vestiduras y se prepara para venir, ¿verdad? Entonces, en ese momento viene a recibir ¿a quién? A su esposa, a la iglesia. Va a buscar a su esposa. O sea, que hasta que esa esposa no está en unión, esa esposa no está ya pura, ya no ha, si esa esposa no ha comprendido que la unidad es la solución, porque si no hay unidad, tampoco habla de derramamiento de la lluvia tardía. No habrá derramamiento. O sea, que tenemos que tener unidad para tener derramamiento, para poder dar el fuerte pregón, para poder llegar más lejos. O sea, es que al final es desde ya, que si no estamos siendo uno, ya no vamos a estar tampoco sellados. Porque hay que sellarse, tenemos que estar sellados antes de la ley dominical como iglesia. Tenemos que estar ya con todo decidido en ese momento. Si no, nos quedamos fuera. Implica muchas cosas esa unión, esa unidad, ¿no? Y fijaros cómo al compararlo a ella con el calor de la verdadera amistad, nos está uniendo eso, la unión matrimonial con el calor de la verdadera amistad. Fijaros cómo ya está volviendo a meter y a incluir toda esa unión con Dios y relacionada con la unión entre los hermanos, como ha leído Víctor esta mañana, ¿no? Cuando ha dicho uno en mí, vosotros en mí y yo en vosotros, ¿no? Y yo en el Padre. Esa unidad que hay entre hermanos, porque cuando nosotros estemos allí seremos coherederos con Cristo, estaremos coherederos con Él. Todo el sacrificio de Él es para llevarnos a su nivel, a ser coherederos con Él. No habrá niveles de herencia, son coherederos, ¿no? Iguales ante Dios. Vamos a seguir con un texto que encontramos en Patriarcas y Profetas para ver cómo Adán y Eva estaban haciendo algo muy especial en el Edén, que nos va a llevar a comprender un poco más esta relación. Dice: el trabajo de Adán y Eva consistía en adaptar las ramas de las vides para formar glorietas, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Había en profusión y prodigalidad fragantes flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. ¿Qué hemos leído al principio? ¿A qué se dedicaban? A hacer glorietas, enganchar ramas y dejarlo todo precioso. ¿Os recuerda algo que hemos leído hace un momento, al principio? ¿Cómo preparaba el pueblo Jerusalén? ¿Cómo estaba preparando el pueblo Jerusalén? ¿A qué quería emular el pueblo vistiendo de verde y de frutos y de hojas y de flores? También lo explicaba Jerusalén. Al Edén. Es un recuerdo a que una vez todo esté solucionado, vamos a volver ¿a dónde? A los orígenes. Vamos a volver a empezar. Es un nuevo comienzo, ¿verdad?
¿No es bello? Ellos se dedicaban a eso, a hacer enramadas, a hacer tabernáculos. Buscar una glorieta en internet, lo que es un tabernáculo, es una cabaña. O sea que estamos volviendo a los inicios. Tabernáculos es eso. O sea que todo lo que estamos celebrando aquí, todo lo que hacemos en unidad, es en calor de la amistad y también en la relación esposo-esposa, para emular ese momento. Cuando ellos estaban unidos, todo fluía, ¿verdad? Estaban juntos y tenían conversaciones con los ángeles, con el mismo Cristo, les veía asiduamente. Pero ¿qué pasó cuando se separó Eva de Adán? Para ir al árbol de la vida, al árbol del conocimiento del bien y del mal, que todo se estropeó. Esa vida especial, haciendo enramadas, se acabó. Entonces, ¿qué vino a solucionar Cristo? Vino a darnos la posibilidad de volver a estar allí, a construir nuestras propias casas, porque eso dice en la web que también lo haremos para nosotros mismos, ¿no? Es muy interesante todo esto. Muy bien, hemos dicho un nuevo comienzo. ¿En qué mes se celebra tabernáculos? ¿O en qué mes de Dios? En el calendario de Dios. El séptimo, ¿no? Ese mes es llamado Tishrei o Tishrei. El significado de esa palabra significa comienzo. Y dices, ¡buah! Ya volvemos otra vez. Resulta que en el mes que significa comienzo, se celebra una fiesta que nos quiere llevar otra vez al comienzo, y aún tenemos más. Porque si nosotros vamos restando desde el 31 después de Cristo, le quitamos esos 33 años y medio. Sabéis que en 31 después de Cristo, Cristo muere, ¿no? Si le quitamos los 33 años y medio, nos quedamos... Bueno, si le quitamos 33, para ir más tranquilos, nos quedamos en el año 1. Bueno, lo quitamos 30, perdón, le quedamos en el año 1. Del 31 quitamos 30, quedamos en el año 1, ¿vale? Le quitamos 3 años y medio y nos vamos al menos 4, porque el 0 no está. Eso es cuando nace. ¿Y eso cuando nace qué es? ¿Primavera o es otoño? Otoño. Algunos dicen que nació en tabernáculos. Yo no lo sé. No sé si Elena White dice algo al respecto. Pero de ahí, 4000 años atrás, se supone que es la creación, ¿no? ¿Cierto? 4000 años de la creación, el nacimiento de Cristo. ¿En qué época del año fue la creación? En otoño. En otoño. Y el séptimo mes se llama comienzo. O sea que el mismo calendario nos estaba diciendo que la creación fue en una época que es otoño, aunque en esos momentos no había estaciones, pero por fechas nos sale otoño y resulta que siempre están conmemorando en esa fecha algo que los lleva al Edén. Constantemente, cada año, vuelve al Edén. Es realmente maravilloso. Por lo tanto, tenemos que trabajar, tenemos que movernos con esa idea, tenemos que vivir con esa idea, que todas estas reuniones, incluidas las reuniones de sábado, no es solo estas reuniones, las reuniones de sábado, el sábado que representa también, cuando ya se acaba la semana, cuando ya se acaba los 6000 años, ya es el regocijo, también está recordándonos tabernáculos, está todo unido. Porque el Edén está allá, ¿vale? O sea que vamos a tomar los tabernáculos como lo que es, pero vamos a recordar sábado también como tabernáculos. Hay otra cita de Elena White, espero encontrarla. Esta la he buscado especialmente, o sea que si no la encuentro mal vamos.
Estaba en Patriarcas y Profetas. Disculpad, es que todo esto lo he tenido que hacer un poquito a última hora. Es que me gustaría leerla tal cual está. Jolín, mira que he estado un rato buscándola. Bueno, pues nada. ¿Qué nos viene a decir? Nos dice... Espérate, que a lo mejor la tengo aquí. Ah, mira. ¿Ves? La tenía aquí. Terminados los trabajos de la siega, eso es Patriarcas y Profetas. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía, atentos, someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Podía someterse. ¿Qué decía Víctor esta mañana, no? Que intentáramos dejar todo lo que teníamos pendiente para poder asistir a tabernáculos. Es muy importante eso, dejarlo todo y tener tiempo, ¿para qué? Para someterse. ¿Recordáis el tema? Esto lo sacamos en el tema del someterse, del hombre y la mujer, recordad, ¿no? Lo que realmente quiere decir someterse. La mujer respecto del hombre, es la Iglesia respecto de Cristo. ¿En qué condiciones era ese sometimiento? Solo era si el hombre era como Cristo. Y no quería decir que el hombre pisara a la mujer eternamente, sino que era un mismo cuerpo y dos mentes, con roles diferentes. Fijaros lo interesante. Estamos hablando de que tabernáculos, o la amistad que tenía que fluir en estos momentos, el calor de la verdadera amistad era igual a la unión esposo-esposa, ¿verdad? Era el goce anticipado del cielo, por lo tanto es un tabernáculo anticipado. ¿Y cuándo se da eso? Cuando hay sometimiento, como iglesia. Entonces, si todos nos sometemos, el cuerpo se somete. Entonces dejemos aparte todas las preocupaciones y concentrémonos en someternos en estos días. En relación a lo que es someterse, vamos a leer unos textos bíblicos. Vamos a leer 2 de Crónicas 30:8, que dice: no endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová. Y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque hay ira divina. No dice que Dios no tiene ira, dice que Dios es tardo para la ira, pero hay ira. Entonces tenemos que seguir el camino de Dios en unidad para estar sometidos. Y entonces estaremos en el lado de las ovejas, ¿no? Como ha recordado Víctor esta mañana, no en el de los cabritos. ¿Qué más? Efesios 5:21. Efesios 5:21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no solo someternos a Dios, sino someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo se hace eso? Dice la palabra, y dice Elena White, que también tenemos que considerarnos como inferiores a nuestros hermanos. Siempre considerarnos un poquito por debajo del resto.
No dice que nos tengamos que machacar ni pensar que somos un trapo, sino que ver a los demás como un poquito por debajo, siempre nosotros. Verlos desde esa posición, sea quien sea, porque es un aspirante al cielo como tú, ¿no? Entonces eso nos tiene que dar humildad, y eso es un sometimiento a tu hermano también. Bueno, y también someterte a la verdad que te pueda explicar ese hermano, ¿no? Si algo te está diciendo que realmente merece ser escuchado porque está basado en la palabra de Dios, escrito de Ellen White, etc., pues hay que someterse a eso y escucharlo, y leerlo, y estudiarlo, ¿eh? ¿Qué más? Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: otra vez, esta edad ya no me deja ver, otra vez fija un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo, otra vez fija un día, hoy, estoy en 4:7, sí. Ay, estoy en Hebreos, entonces, perdón. ¿Ves? Disculpadme. Y decía yo que no me sonaba. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fijaros las tres cosas, o sea, dos cosas que nos da una tercera, ¿eh? Nos sometemos a Dios, nos sometemos los unos a los otros, y eso hace que el diablo huya de nosotros. O sea, la unidad hace que el diablo huya de nosotros. Evidentemente la salvación es personal, y lo que sabe una persona, lo que haga una persona, o la fe de una persona no te va a salvar a ti. Eso es una relación personal con Dios, pero implica una serie de conexiones que incluye todo. No solo lo que tú piensas, lo que tú haces, sino cómo te relacionas con los demás y con Dios. En grupo también. Muy bien. Vamos a analizar varios momentos, algunos momentos de la historia en los cuales Tabernáculos ha tenido algo que ver, ¿eh? Vamos a repasar Nehemías, Patriarcas y Profetas, capítulo 56. Nos dice que Nehemías, bueno, eso es, la situación ya ha pasado la reconstrucción del muro. O sea, Nehemías, recordad la historia de Nehemías. Nehemías recibe noticias de Jerusalén de que está todo hecho polvo y pide al rey, que no sé si era asirio o algo así. Sí, pero era de qué, no sé de qué localidad era o de qué pueblo. Medio persa. Pues le pide irse para ir a restaurar Jerusalén, ¿no? Y empieza por el muro, porque el muro estaba lleno de brechas, de grietas, las puertas estaban destrozadas. Entonces empieza a restaurar el muro. Si habéis visto algunos de los talleres de oración que hemos hecho, estuvimos analizando lo que simbolizaba eso, ¿eh? Cómo restaurar la brecha, cómo reformar el muro, estaba muy relacionado con la verdad presente. Volver a reforzar, volver sobre las sendas antiguas, a restaurar los pórticos antiguos, se relacionaba con esa restauración de ese muro, ¿no? La verdad protege al pueblo. Por eso el muro se tenía que proteger, se tenía que hacer primero. ¿Se protegía de qué? De los ataques de los enemigos, ¿no? Pero luego quedaba el pueblo, quedaba Jerusalén, que aún estaba destrozada, ¿no? Pues aprovecha Nehemías la época de tabernáculos para darle ánimo al pueblo, recupera al pueblo haciendo que celebren tabernáculos. Entonces les dicen, bueno, pues vamos a celebrar este día. Empiezan a hablar al pueblo otra vez, recuperar la ley, porque la tenían todo muy olvidado,
Había matrimonios entre diferentes etnias, no respetaban eso tampoco. El sábado tampoco lo respetaban. Entonces aprovecharon esos días para aleccionar al pueblo. Y durante esa fiesta animaron al pueblo a seguir a Dios. Levantaron el ánimo del pueblo en grupo. Y utilizaron esa festividad, el Señor, para que Jerusalén fuera reedificada. Es muy interesante también. Otro momento de la historia, año 70 después de Cristo. ¿Qué pasa en el año 70 después de Cristo? La destrucción de Jerusalén. ¿Por quién? Por Tito, los romanos, ¿no? Y el templo, todo. Entonces, ¿qué pasó en el año 70? Vamos a leerlo directamente, porque la verdad es que es muy interesante. Dice lo siguiente: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Recordemos que Elena White recuerda que lo que pasó en el año 70 no corresponde, o sea, la profecía que habló Cristo sobre el año 70 no era solo sobre lo que pasaría ese año, sino que también eso estaba explicando lo que pasaría en su segunda venida, en los momentos finales de la historia. Recordemos esa curiosidad de que sea justamente el año 70, ¿no? Esa coincidencia con el séptimo milenio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el año 70? Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras, ¿no? Los que queden en Judea huyan a los montes, ¿no? No esperéis a recoger nada, iros, ¿no? Creyeron sus palabras, esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, y los que en medio de ella váyanse. O sea, que no quede nadie. Había una señal, que el pueblo estuviera rodeado de ejércitos. ¿Qué pasó? Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Estaban a punto de destruir la ciudad con los cristianos dentro. Y dices, ¿por qué estaban todos los cristianos ahí dentro? Veréis por qué. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Tenemos a los judíos, los que decían, quedaros aquí, que os vais a salvar, ¿no? Que, cuando ven que los romanos se van, se envalentonan y dicen, a por ellos. Y bueno, y hay una buena destrucción, no sé si lo vamos a leer entero. Dice, en la época del sitio los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué habían acudido todos a Jerusalén? Para celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua. Entonces ya no estaríamos haciendo este tema. Es impresionante, ¿eh? ¿Por qué estaban todos los cristianos reunidos en Jerusalén? Estaban todos reunidos allí porque habían sido todos llamados de todos los lugares para la fiesta de tabernáculos, y estaban todos allí. Y es justo cuando pasa eso es cuando está el sitio del ejército. Y se pueden salvar todos los cristianos
todos los cristianos, porque estaban ahí esperando a la señal del Señor. Entonces, ¿qué mensaje tenemos con todo esto ya? ¿Qué pasa si no estamos celebrando tabernáculos ahora? ¿Qué pasa si no estamos juntos ahora? Que no vamos a ver las señales. O sea, si no estamos juntos no vamos a ver las señales. Es increíble, ¿no? Habrá disensión, como decía Víctor esta mañana, ¿no? Uno barrerá para un lado, otro barrerá para el otro, pero no veremos las señales. Estando en tabernáculos, juntos, el Señor utilizó tabernáculos para que vieran las señales, y cuando vieron las señales, huyeron. Más adelante dice, explica cómo el ejército judío, después de, darle una buena tunda a los romanos, vuelve diciendo, ¡buah! Machacaos. Y en medio de esa medio paz, creyendo que ya todo lo habían hecho, pues viene Tito con toda la tropa y destruye Jerusalén. ¿Cuándo? En Pascua. En Pascua. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de los muros. Entonces se emitió el juicio, y los que estaban dentro del santuario, porque se reunieron, ¿no? Casa de Dios es esta, ¿no? Meteros aquí, en el tabernáculo, que estaréis a salvo. Aquí no entrarán, aquí estaréis a salvo, dentro de las 4 paredes de la iglesia, ahí del tabernáculo. ¿Y qué pasó? Que murieron dentro, Tiraron teas ardiendo, y los que estaban dentro del tabernáculo les tiraron las teas dentro, ¿sabéis? Antorchas, y murieron dentro del santuario, quemados. ¿Qué simbología es esa? El juicio final, 8º milenio. Eso es la quema, o también la venida de Cristo también. Yo había escuchado, no sé si es verdad, lo tiro aquí a corregirme si me equivoco, yo había escuchado que Tito había dado la orden de no tocar. Sí, cierto. Tito había dado la orden, lo que pasa es que la gente estaba muy quemada, ya valga la redundancia, y tenían muchas ganas, a los judíos por todo, y porque además habían recibido hace un rato una buena persecución y tal, y ya no tenían ganas ya de acabar con todos. Sí, lo explica Elena White, pasa que no lo he leído todo, pero lo explica, sí. Porque quería mantener el templo. Quería él desde el Monte de los Olivos, dice Elena White, que observaba el templo como diciendo, ¡guau! ¡Qué pasada! Esto no se puede destruir, ¿no? Porque ellos habían colaborado. También. Señor Jesús dijo, no quedará piedra sobre No quedará piedra sobre piedra, exacto. La profecía se cumplió enterita, ¿sí? Por lo tanto, los que no huyan en ese momento, los que no estén unidos y huyan en ese momento, acabarán en el fuego, con la tierra. ¿Qué más? Una curiosidad. Números 29. Números 29, a partir del versículo 12, la fiesta de las tiendas, o sea, la fiesta de tabernáculos, nos explica los sacrificios que se hacían en cada día. 7 días y el 8º especial aparte. Pues mirad el número de animales y los tipos de animales que se iban sacrificando, y decidme si veis alguna curiosidad. Os doy 2 minutos. Venga, hay una curiosidad, hay algo que salta a la vista y ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué pasa eso? A ver. Bueno, podéis leerlo en 5, no pasa nada. Esperamos. 13 becerros. 13 becerros el primer día. 2 carneros y 14
corderos. Venga, seguid. Hasta el final, ¿eh? Hasta el 33 o así, 34. ¿Qué pasa el segundo día? ¿Lo mismo? No. No, no pasa. No pasa lo mismo, no pasa lo mismo. No pasa lo mismo, ¿eh? ¿Y el tercer día? ¿Pasa lo mismo? 10, 11, 10, 9, como una cuenta atrás. Hay una cuenta atrás. El primer día, 13 becerros, 2 ¿qué? 2 carneros y 14 corderos. El segundo día, 12 becerros, 2 carneros, 14 corderos, y los 2 carneros y los 14 corderos se mantienen. Esos números son interesantes, ¿eh? Porque se mantienen. 2, siempre hemos hablado de esos 2000 años, 14, también esa Pascua. Pero lo que realmente está en descenso es el número de becerros. Y dices, ¿y por qué el número de becerros? ¿Os suena algo el becerro de oro? El becerro de oro se lo inventó Satanás, que fuera un becerro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba imitando algo? Estaba imitando a Cristo. Sabemos que, incluso por el estudio que hicimos de las constelaciones, que ese toro era Cristo también. O sea, no que el becerro de oro fuera Cristo, sino que Cristo estaba representado también como un becerro. ¿Y Satanás qué hacía? Llevarlo a su terreno. Pues aquí está representando algo que representa a Cristo, que va disminuyendo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. En el séptimo día de la fiesta matan 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos. Muy interesante, ¿no? En el octavo ya un becerro. El octavo es aparte. El octavo es interesante en la fiesta de tabernáculos porque es una fiesta paralela a Pascua. O sea, hay lo mismo. En Pascua vais a ver también, si estudiáis, vais a ver que hay también el 10º día, se elige al cordero sin mancha, y luego hay del 15 al 22 es la fiesta de Pascua, en una semana. Empieza el primer día con la cena de Pascua y se alarga, se transforma en panes sin levadura durante 7 días. Y ahí, en el séptimo mes pasa lo mismo. Tenemos el 10º día con la expiación y luego 7 días a partir del 15, pero con la salvedad de que en tabernáculos hay un día más, el octavo día. Es curioso lo del octavo día, ¿no? ¿Qué pasa el octavo día? Que el 8 ¿a qué nos recuerda? ¿Sabemos lo del 8? Es el infinito, ¿verdad? Es la eternidad. Y ya no será trabajo de siervo. Ya no será trabajo de siervo. Ya estará, todo se acabará. Hay una cuenta atrás. O sea, tabernáculos, ¿por qué tenemos que guardarlo también? Es una manera de esperar a Cristo conforme pasa el tiempo. Y conforme pasa el tiempo queda menos tiempo. Y estamos acercándonos. Cada tabernáculo estamos más cerca del Señor. Porque cada tabernáculo estamos acercándonos más entre nosotros y estamos más cerca de Dios. Y es una cuenta atrás hasta la segunda venida de Cristo. Tabernáculos también nos está simbolizando la segunda venida de Cristo. Nos está dando más pistas sobre ella. Es realmente interesante. Vale, ahora sumamos 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7. ¿Qué nos da? Va, hombre, ya tienes que saberlo. 180. ¿Cómo que 180? 80. 140. Venga, ¿quién da más? Venga, 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7. 70. ¿Será 70? Esta mañana a las 5 de la mañana estaba dando vueltas en mi cama y empiezo 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7. No puede ser. 13 más 12 más 11. Y ahí sumando, digo, no puede ser. No he podido dormir. Entonces tenemos 70 becerros. Otra vez. Séptimo milenio.
segunda venida de Cristo. Tabernáculos. Muy bien. Después de todo esto, de tantas emociones, vamos a ver qué hizo Jesús en tabernáculos. ¿Qué hizo Jesús en tabernáculos? Vamos a leer Juan 7. Juan 7:37. ...37 y 38, por ejemplo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué dice esto? En el último gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta era esta? Tabernáculos, tabernáculos. Recordad que antes de que pase esto, él está con sus hermanos en la casa de José, el padre, digamos, adoptivo de Jesús, ¿no? Y están todos allí, y los hermanos se engalanan para irse a la fiesta. Le dicen: ¿por qué no te vas allí y te presentas allí? Realmente demuestras lo que eres, pero allí, delante de los dirigentes, no aquí entre los 4 Galileos, ¿no? ¿Y él por qué no va? ¿Por qué no va? No va porque dice... Espera, que esto no lo tenía buscado. Pero bueno, no sé si lo encontráis vosotros, pero yo os lo digo de memoria. No va porque dice que aún no ha llegado su tiempo, no ha llegado su hora para subir a esa fiesta. O sea, no niega que no dice que no va a subir a la fiesta. Dice que no va a subir en ese momento. Y Ellen White dice que se presenta en medio de la fiesta. Qué curioso lo del medio. ¿Recordáis lo de que estuvimos hablando cuando analizábamos lo de Tarsis? Que el medio estaba muy ligado a Cristo, y como en ese candelero de 7 brazos, el medio era el que representaba ese cuarto, ¿no? ¿Se presentó en el cuarto día, quizás? No lo sé. Dice en medio de la fiesta. No sé si es exacto o es más o menos. Pero en medio de una fiesta de 7 días es el cuarto día. No sé si quiere decir medio de las personas, pero está claro que se presentó no el último día, porque Ellen White dice que luego estuvo los siguientes días hasta el final predicando en el templo y explicándoles a las personas sobre la profecía, y todos quedaron alucinados de lo que estaba explicando. Dice: ¿cómo puede ser que una persona que no ha estudiado con los fariseos, diga esto? No tiene estudios, ¿no? De hecho, todos que estaban como pendientes de saber, ¿realmente es el Mesías o es un engaño? Estaban muy dudosos, todo el mundo quería verle. Incluso habían celebrado la fiesta durante varios días, el último día ya estaban exhaustos, habían celebrado a lo bestia la fiesta, y dicen a White que estaban vacíos. No sabían exactamente por qué estaban haciendo una fiesta. Y Jesús se levanta en medio de todas estas personas hechas polvo y dice: se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se habían intentado rellenar de agua del mundo, de rudimentos del mundo. Venga, fiesta, todo muy bonito y tal, pero no sabían exactamente qué narices estaban haciendo. ¿Nosotros sabemos lo que estamos haciendo aquí? Si sabemos lo que estamos haciendo aquí, entonces no tenemos necesidad de estar sedientos, como ellos estaban sedientos. Tenemos que pensar que esto es un ensayo del Edén. ¿Qué se instauró en el Edén? Que dos, no recuerdo ahora cómo les llama, instituciones, ¿no? El sábado y el matrimonio. Justamente eso era lo que había pasado con el pueblo en la época de Nehemías. Estaban todos ya
pues totalmente desperdigados y se casaban entre matrimonios mixtos y no guardaban el sábado. Y son dos de las cosas que realmente recalca Elena White. Es lo que Satanás hace. Que el pueblo haga eso. Y cuando el pueblo hace eso, se pierde. Es impresionante, ¿eh? Es muy importante. Pues a lo que íbamos. El sábado sabemos lo que representa, ¿verdad? ¿Qué representa el sábado? El descanso, y a nivel de milenios, el séptimo. Representa, por lo tanto, ¿el qué? ¿Qué momento? La segunda venida de Cristo, y además todo el sábado ya implica lo que pasa después, ¿no? Regocijo, ¿no? Interesante, ¿no? Esa especie de tabernáculos, ¿no? También. Con Dios para siempre. Hemos dejado todo para someternos juntos a Él, ¿no? Y entre nosotros. O sea, todo está muy relacionado. ¿Y el matrimonio? ¿Qué representa? La iglesia. Entonces, ¿cuándo se juntan Jesús y su iglesia? Para siempre. Es que tanto el uno como el otro se pueden representar también la cita mañana. Están totalmente relacionados. Pero, o sea, el matrimonio es la unión para siempre del pueblo puro, de la iglesia pura, con Cristo puro, claro, por definición. La iglesia pura es el pueblo de Dios elegido, no es todo el pueblo por el cual murió en la primera venida. Entonces el sábado y el matrimonio están representando lo mismo. Es que están representando lo mismo. Uno a nivel espiritual y el otro a nivel típico. A nivel típico. De vida diaria, a nivel social. Formad familias porque estáis formando el símil del cielo en la tierra. Eso dice Elena White cuando le dice Hogar Cristiano. ¿Qué es la familia? El símil del cielo en la tierra. El cielo en la tierra. ¿Qué es el sábado? O sea que fijaros cómo el Señor nos quiere y nos ama tanto que nos ha dejado dos instituciones. Una para que la, digamos, vivamos espiritualmente y otra para que la gocemos personalmente. Para que nuestros afectos estén dirigidos y santificados. Y sea un amor, como dice Elena White, elevado y espiritual. O sea que, fijaros como todo al final nos lleva a ese punto, ¿no? Ese punto de unión de Cristo con su iglesia. ¿Y sabéis qué pasa en el último día de la fiesta? Lo explica Elena White también, lo que pasa en el último día de la fiesta, en ese séptimo día. Hay una ceremonia. Justo cuando Él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, cuando está diciendo eso, hay dos sacerdotes, uno tirando en una vasija agujereada agua y al lado otra vasija agujereada vino, en el altar, con un agujero uno más grande que otro porque el vino es más denso que el agua, para que cuando bajaran separadamente, al final se juntaran abajo. ¿Qué representaba eso? El costado traspasado de Jesús, el sacrificio de Cristo. Si no hay costado traspasado, no hay gozo eterno, no hay unidad, no hay nada. Y dice Elena White que ese agua que fluye de su costado es la roca partida. Es el agua que fluye de la roca, la que dio de beber a toda la congregación. Y es el agua viva que dice que todos tenemos que, ¿dónde? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Pero no corrieron del interior de Cristo? ¿De nosotros también? Esta mañana Víctor ha hablado con un cayado de gracia y el otro de ataduras, ¿verdad? Y vimos cómo las ataduras representaban esas pruebas también, ¿no? Él nos quiere enganchar, nos quiere que estemos atados a Él. ¿Cómo lo hace? Alguna vez en alguna escuela sabática hemos hablado del significado de la palabra prueba,
y tiene connotación de traspasar, de clavar. Las pruebas nos clavan a la cruz, con Él. Nos unen a Él. ¿No tenemos que morir al yo? ¿Tenemos que morir al yo? Pues así lo hace con las pruebas. Cada prueba es un clavo más en la cruz con Él. Morimos con Él para resucitar con Él. Entonces, estamos en la cruz con Él. Brota agua de nosotros. ¿A dónde va ese agua? Agua viva. ¿Qué es el agua viva? ¿Con qué relaciona a veces el agua viva? El agua. El conocimiento. Bueno, también. El agua también gente, pero hay a veces que, bueno, que habla con el hecho de que el agua viva, bueno, con la samaritana, ¿no? Que le da agua viva, ¿no? De ese agua que ella nunca más volverá a tener sed, ¿no? Pero la relaciona con el conocimiento. O sea, si tú das ese conocimiento a los demás y fluye el agua viva, lo que decíamos hoy, ¿no? La verdad es lo que nos une, ¿no? Si no la damos a los demás, si esa verdad no está conocida, si no está pensada, si no está probada, pues entonces no va a servir. Y todo ese ofrecimiento que nos hace Cristo no va a servir para nada. En ese momento en el cual los sacerdotes tiraban esos líquidos, Cristo estaba en pie en el templo y la gente tenía que asociar las cosas. Él hablaba de agua viva cuando ellos estaban haciendo algo que ya sabían lo que representaba, en la roca en el desierto. Recordad que los sacerdotes hacen esto en memoria a la roca partida. O sea que eso, ellos lo tenían muy presente, que es lo que significaba esa roca, ¿no? ¿Y la roca quién eras? La roca. Y la roca era Cristo. Muy bien, pues nada, como conclusión, me gustaría leer Zacarías 14, del 16 al 19. Y acabamos, Zacarías 14, del 16 al 19. Dice: y todos los que sobrevivan a las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. De año en año. Está hablando ya del cielo. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué lluvia se debe referir? El Espíritu Santo. O sea que ese agua también representa ese Espíritu Santo, ¿verdad? Lluvia. ¿Qué lluvia? La lluvia tardía. Tenemos que haber recibido la temprana también, porque si no, no podemos funcionar y llegar a la tardía. Pero fijaros, si no estamos unidos en tabernáculos, no hay lluvia tardía. No hay lluvia. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Dice: y si la familia de Egipto no sube y no viene, no caerá sobre ellos la plaga. Perdón, no caerá sobre ellos la plaga. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué nos está diciendo? Evidentemente los que no están en el cielo van a recibir. Pero ¿qué nos está diciendo de ahora si lo trasladamos a la época de la lluvia tardía? Que los que no guarden tabernáculos, los de Egipto que no guarden tabernáculos, no van a subir al cielo. ¿Quiere decir eso que tenemos que engalanar toda nuestra ciudad de verde y empezar a saltar y bailar y eso? No, quiere decir esto, lo que estamos haciendo ahora y cada sábado debe ser una extensión de todo esto. Intentar reuniros
tanto como podáis. O sea, en el momento que podáis. Si falta gente, pues llamar a otra gente. Y aunque sea por internet y en salas de reunión virtual o lo que sea, reuniros, reunámonos. Porque eso es una de las bases. Mucho conocimiento podemos tener, pero si no nos reunimos no nos salvamos. Ostras, se puede decir eso, ¿no? Ostras, vaya, wow, ¿no? Pues eso es evidente. Tenemos que escuchar a nuestros hermanos porque el Espíritu Santo puede hablar por cada uno de ellos. Hablen en conferencia o no hablen en conferencia. No somos nadie, los que estamos aquí, no somos más por estar aquí. Sin los que escuchan, los que hablan tampoco pueden existir. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Señor, que tu Santo Espíritu esté entre nosotros. Que mantenga nuestras mentes en conexión contigo. Que podamos vivir el cielo en la tierra, tanto a nivel individual como a nivel grupal, como iglesia, Señor. Ansiamos eso. Ansiamos ver a los demás y tener ganas de abrazarles. Ansiamos cambiar. Ansiamos ser diferentes. Queremos verte más. Eso solo puede ser si tu Espíritu lo hace en nosotros. Ayúdanos a someternos totalmente, pues es la única solución posible. Te pedimos tengas piedad de todos nosotros. Apelamos a tu misericordia, Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Padre. Eso nos dices, reclamamos esa promesa, Señor, aquí y ahora. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Y gracias por sus méritos, Señor. Amén.